Son las 6 de la mañana con 56 minutos. El gobierno le apuesta al desarrollo productivo para contrarrestar el impacto de la violencia en los poblados de la frontera norte. Este lunes hubo un primer encuentro con empresarios de las provincias fronterizas. Reconocen que la misión no es fácil, pero por algo hay que empezar. Para la gente dedicada a la actividad productiva en plena zona de conflicto, hay muchas cosas por hacer. Lo primero, seguridad, pues se reconoce que existe preocupación y nerviosismo de que en cualquier momento los grupos narcodelictivos actúen. Y cuando hay una paralización del sector comercial puede tender a un incremento de la parte delincuencial, etcétera. Entonces lo que pedimos es una seguridad para que nuestros trabajadores puedan transitar por las carreteras, puedan llegar a los sitios de trabajo. Es que para los sectores productivos esmeraldeños, el impacto por los hechos fronterizos que la historia del país ya registró en el primer trimestre del año ubica entre un 40 y 60% las pérdidas económicas solamente en el campo comercial. Porque hay temor, ha bajado el circulante con este tema que está actualmente viviendo la provincia. Y de eso se trató esta primera reunión. Buscar en conjunto entre gobierno y sector privado salidas o alternativas que mejoren las condiciones de vida de las poblaciones de frontera. Sabemos y conocemos y estamos comprometidos en apoyar al sector productivo de la provincia. Hay que pensar en garantizar que las inversiones de la zona puedan operar con seguridad. Quienes conocen de cerca la realidad de esta zona consideran que lo fundamental es partir de las necesidades de la gente. Cuando ellos son tratados dignamente, ellos se comportan dignamente. Al trabajo en lo económico se complementó con lo político. Que este es el momento de la unidad y creemos firmemente en que para salir de este impasse hace falta que todas las fuerzas sociales y políticas actuemos de manera conjunta. La paz tenemos que conseguirla, compañeros, conservarla y vivirla. Reuniones como estas serán periódicas, no solo desde el Frente Productivo, sino también de seguridad. Esa es la prioridad por ahora de empresarios, cuyas tierras y empresas están en la denominada zona caliente. Javier Ceballos, Telediario. 6 de la mañana, 58 minutos. Se encuentra en nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Gracias por aceptar esta invitación. Usted, decíamos al inicio, economista Dajic, decíamos al inicio que usted hizo una apelación, apeló de manera personal y directa al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a través de una carta o un artículo en forma de carta, en todo caso una manifestación, una expresión que se hizo pública a través de los medios de comunicación. ¿Qué es lo que usted básicamente le reclama al presidente de Colombia? Bueno, Eduardo, gracias por esta entrevista. Es inconcebible que este problema se lo trate de hacer ver como un problema ecuatoriano, cuando no es un problema ecuatoriano, es un problema que ese querido país que es Colombia, a través de un muy mal acuerdo de impunidad, no un acuerdo de paz, ha depositado en el Ecuador y que encontró terreno fértil por, lamentablemente, como lo ha dicho el presidente de la República, una serie de políticas de los últimos 10 años que nos pusieron en una situación particularmente débil para enfrentar el reto que implicaba este acuerdo con las FARC. ¿Qué le reclamo al presidente Santos? Que en su primera intervención casi que se descargó diciendo es que el Guacho es ecuatoriano. El Guacho puede ser ecuatoriano, peruano, chino, mongol o bielorruso, no importa dónde aprendió lo que está haciendo, con qué organización terrorista, delictiva, subversiva se vinculó, con una organización ecuatoriana. ¿Qué actividad ese movimiento terrorista, subversivo, defiende, promueve y apoya el narcotráfico? ¿Lo aprendió en Riobamba? ¿Lo aprendió en Paute? ¿Lo aprendió en Chone? ¿Lo aprendió en Santa Elena? ¿Dónde lo aprendió el Guacho? Ahora, la segunda cosa que reclamo... Sí, por favor. Sí. Adelante, perdón. La segunda cosa que reclamo, Eduardo,
es que Colombia, el presidente que representa a los colombianos, no diga: Colombia tiene que involucrarse en ayudar en este problema, porque no es un problema del Ecuador. Usted afirmó en esta carta abierta al presidente de Colombia que el acuerdo de paz en Colombia ha cobrado en el Ecuador el precio de la sangre de uniformados ecuatorianos, policía y fuerzas armadas. ¿Por qué usted hace esa atribución directa de responsabilidad al acuerdo de paz de Colombia con las FARC a lo que ha acontecido en la frontera norte? Bueno, porque tras ese acuerdo de paz que produce una disidencia no controlada, porque a través de ese acuerdo de paz que deja grupos que todavía tienen armas, porque a través de ese acuerdo de paz que no resuelve el tema entre las FARC y el narcotráfico, la prueba de que no lo resuelve es que uno de los negociadores de las FARC, Jesús Santirich, hoy está preso por narcotráfico. Es decir, una de las figuras de la FARC que negoció el acuerdo de paz a nombre de las FARC seguía en el narcotráfico. Entonces, como esa disidencia que no fue controlada, esa vinculación con el narcotráfico que no quedó resuelta, se pasa al Ecuador a realizar actividades en el Ecuador, cobra vidas en el Ecuador. Que nosotros inventamos el narcotráfico y las FARC, me pregunto yo. Ahora, vicepresidente, usted le dice al presidente Santos lo siguiente: ojalá no hubiera enfatizado tanto en que Guacho es ecuatoriano, sino que era evidente que al Ecuador lo afectaría el acuerdo de paz con las FARC. Perdón, y que Guacho, como lo acaba de decir usted, aprendió de las FARC sus maldades. Y cabría que usted le pida perdón por la firma de ese acuerdo, le dice usted al presidente Santos, que pida perdón no solo al pueblo colombiano que lo rechazó, sino también al pueblo ecuatoriano. De alguna manera, ¿no es esto intervenir en los asuntos de Colombia? No, definitivamente no. La actitud que debe tener un ser humano frente a un error es reconocerlo. El presidente Santos está frente a un acuerdo que fue rechazado por la mayoría del pueblo y que no fue sometido a un referéndum. Está frente a un acuerdo que se advirtió con claridad por hombres tan responsables como Andrés Pastrana, Uribe y muchos colombianos realmente responsables de que esto iba a suceder. Y de parte del pueblo ecuatoriano hay un dolor profundo. Un capital gigantesco de este país ha sido la paz. Un capital maravilloso de este país ha sido la paz. Y hoy se ve amenazada por los efectos colaterales de ese mal acuerdo. Le pregunto a usted, Eduardo, ¿está resuelto el tema de la FARC y el narcotráfico? ¿Eso quedó resuelto o quedó en el aire? ¿Ha habido algún castigo para gente que cometió los más horrorosos crímenes? No. Ex vicepresidente, pero lo que ocurre es que Colombia, usted habla del patrimonio que ha sido la paz para el Ecuador durante muchísimos años. Es cierto, al lado sobre todo de situaciones explosivas y conflictivas como la de sus vecinos de norte y sur. Pero Colombia viene de 50 años de guerra. ¿Qué es lo que usted le dice a Colombia a través de esta carta al presidente Santos? ¿Sigan en guerra? Es mucho más fácil, sin duda, hacer la guerra que hacer la paz. Y Colombia emprendió un camino, si me permite. Lo que quiero es poner esto en contexto. Ahora, actualmente usted señala al presidente Uribe, expresidente, como la voz o la expresión de esta posición, de esta postura que usted respalda. ¿No está interviniendo usted en la política colombiana, sobre todo por el hecho de que el presidente Uribe es un actor, es un elemento activo en la política actual y sobre todo de cara a las próximas elecciones?
usted vea la cantidad de editorialistas y comentaristas en el mundo que han expresado lo mismo que yo he expresado en muchos medios de comunicación. Eso no es intervenir. Yo le hago a usted una pregunta. Ayer la ETA no anunció su proceso de extinción. Ese fue un proceso en el cual no se cedió en Europa, en Francia y España, que no se dejaron ventanas abiertas como dejó el acuerdo de paz entre Colombia, el gobierno de Colombia y las FARC. Y lamentablemente, y aquí hay que decirlo también, quienes aquí en el Ecuador han coqueteado con la subversión, recordemos, por ejemplo, ese video donde se entregan casas en Cuba. La canciller actual está en ese video entregando casas en Cuba. También eso tenemos. Pero ¿qué tiene que ver, disculpe, eso con la realidad de Colombia? ¿Por qué usted establece una relación de sentido directo entre una cosa y otra? Fantástica pregunta, Eduardo, porque si hay personas ideológicamente comprometidas con el socialismo siglo XXI, ideológicamente comprometidas con Cuba, que apoyaba a las FARC, que apoyaba la subversión, tienen hasta simpatía por estos movimientos, Eduardo. O sea, el presidente está claro, pero muchos de sus funcionarios no lo están. El presidente sabe qué es lo que ha pasado en estos últimos años y lo está denunciando, pero muchos funcionarios no están tan claros. Esa es la relación, Eduardo. Pero tal parece que se da usted una vuelta muy larga por Colombia y por Cuba para terminar en el Ecuador señalándole al presidente Moreno que algunos de sus funcionarios son funcionarios que en algún momento sintieron simpatía o sienten simpatía o son adherentes de proyectos políticos o son cercanos al gobierno de Cuba. ¿No le parece que esto es estirar mucho las sábanas? Eduardo, soy el primero que lo dice en el Ecuador o se ha venido gritando durante 10 años esto. Soy el primero que habla que hay una cosa llamada socialismo siglo XXI que tiene el apoyo de Cuba. Yo soy el primero en decir eso. Soy el primero en decir que Venezuela ha contaminado a la región. Soy el primero en decir que Venezuela produce un problema y un drama humano y que hay gente del gobierno que tiene simpatía por Maduro. No, yo no soy el primero. ¿Qué va? Esto lo ha aclamado la sociedad ecuatoriana. Entonces, advierto, así como ese acuerdo ha sido malo para el Ecuador, es malo para el Ecuador que personas que no tienen claridad de qué es lo que hay que hacer con la subversión, que no tienen claridad respecto a la nefasta influencia que tiene Cuba sobre la democracia, atacándola, desbaratándola, y Venezuela atacándola y desbaratándola, no deben estar cerca de un presidente que sí está dando muestras de ser democrático, de dialogar, de no creer en la reelección infinita, de no creer en la persecución, de no creer en taparle la boca a los medios de comunicación, de no creer en que hay que perseguir periodistas. Ahí hay una incongruencia, Eduardo, y esto lo sabe toda la sociedad ecuatoriana. Mire usted la situación de Nicaragua hoy. No pongamos nombres a los presidentes, no importa cómo se llamen. Represión. Como hubo represión en el Ecuador y persecución, como la hay en Venezuela. ¿Por qué? Porque se trata de un sistema antidemocrático que busca que un solo partido, un solo líder se eternice en el poder. Y a eso han tenido simpatía y han colaborado gente que todavía hoy colabora con el presidente Moreno. La historia nos enseña que la represión no es patrimonio de una sola corriente ideológica, pero más allá de eso, le quiero hacer una consulta y lo que verdaderamente preocupa de su declaración es esta adhesión al punto de vista, al enfoque del presidente Uribe, que también de principio, hay que decir que usted va más allá incluso que el candidato Iván Duque,
quien ha dicho que no va a desmontar, va a cambiar, va a modificar, va a reformar los acuerdos de paz, pero no a desmontarlos. Usted va más allá de Iván Duque, en el sentido de que usted adhiere a la posición en términos absolutos de resistencia, de oposición frontal a los acuerdos de paz que ha venido sosteniendo el presidente Uribe. La pregunta es cómo eso puede influir en el Ecuador, porque a todos nos plantea la interrogante de qué hacer en el país. 10 años de Plan Colombia, 10 años de bombardeos, 10 años de glifosato, y lo que tenemos hoy por hoy es una guerra armada, una guerra de nuevo tipo, con nuevos actores ligados a los carteles de droga. Eduardo, en ningún momento he dicho hay que desconocer todos los acuerdos. En ningún momento he dicho todo lo que dice el presidente Uribe. He dicho que es un acuerdo malo, como lo han denunciado personas serias como el presidente Pastrana o el presidente Uribe y muchos otros colombianos. No quite la parte de muchos otros colombianos. Yo digo un importante sector mayoritario en Colombia dijo aquí hay problemas. Eso es lo que yo he dicho. En segundo lugar, no estoy diciendo desmonte todos los acuerdos. En tercer lugar, le he puesto el ejemplo de la ETA, cuya política de Estado, no la de la ETA, la del gobierno español y de Francia, terminó siendo positiva en la lucha contra la subversión y en desmantelar a la ETA. Esto se logra con servicios de inteligencia fuertes y sin tener esta impunidad, que es lo más grave que ha sucedido y que estamos viendo las consecuencias hoy. Yo no me adhiero al 100% de la posición del presidente Uribe, ni al 100% de nada. He dicho textualmente. Quizá en el artículo suyo habría sido preciso matizar, precisamente porque no es eso lo que se colige, sobre todo en esta frase. Cuando en soledad le dice usted al presidente Santos, presidente Santos, usted medite sobre la realidad de ese acuerdo de paz, que ojalá lo haga con remordimiento. Le ruego que considere el daño que ese acuerdo le ha hecho ya al Ecuador y que lamentablemente nadie en Ecuador pudo potenciar más los riesgos que ese acuerdo tenía para el país, que la familia de la Revolución Ciudadana, señala usted. Ex vicepresidente, le quiero consultar qué debe hacer el país, qué debe hacer el Ecuador. Porque a juzgar por lo que usted dice, probablemente la salida de una intervención militar masiva en una línea de rechazo al acuerdo de paz en Colombia sería una de las alternativas que usted percibe como la ruta o el camino correcto. ¿Qué debe hacer Ecuador? No, a ver, una intervención masiva militar, Eduardo, en ninguna parte la sugiero. Además, discúlpeme que le diga, pero yo conozco a las Fuerzas Armadas, conozco los servicios de inteligencia, tanto en la paz cuanto en la guerra. Soy de los poquísimos ecuatorianos, cuente cuántos, que han tenido la oportunidad de entender a fondo cómo funciona la seguridad pública, la seguridad nacional, la policía, las Fuerzas Armadas, en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Por lo tanto, la mía no es una opinión disparatada, ni de falta de experiencia práctica. No, seguro que no. Usted no puede ganar una guerra contra movimientos como la FARC como una guerra convencional. Se requiere de un largo y profundo trabajo de inteligencia. Y el propio presidente Lenín Moreno ha dicho que se han desbaratado los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la policía. Se pasó eso al SENAIN para perseguir a opositores políticos. Fue debilitada la inteligencia. Lo primero que tenemos que hacer es devolverle a las Fuerzas Armadas un servicio de inteligencia que no solamente considere el riesgo externo del país, sino el riesgo interno y la subversión. Coordinarla, como siempre fue el caso, con la Policía Nacional.
tener una unidad de acción entre policía y Fuerzas Armadas para el combate contra el terrorismo, contra la subversión. Desarrollar evidentemente en el mayor grado posible las zonas de frontera con proyectos específicos que permitan a esas zonas tener desarrollo y empleo, aunque eso tenga que ser con un costo adicional del Estado, que hay que enfrentarlo por el costo mucho mayor que significa que la subversión pase. Y finalmente, Eduardo, no puede haber en el gobierno personas con simpatía a regímenes que provienen de una cepa antidemocrática, que cree en un solo partido, que cree en el Estado todopoderoso, que cree en el Estado candidato, que cree en acallar a los medios de comunicación. Esos no pueden estar en una situación en la cual se va a emprender la lucha contra el terrorismo y la subversión. Aclarado su punto de vista, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esta mañana, aquí en Primera Impresión, hemos dialogado con el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, desde nuestros estudios en la ciudad de Guayaquil. Un brevísimo corte, regresamos con más.